Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado. El posicionamiento sobre la política económica del primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Movimiento Ciudadano tiene la siguiente opinión. Para lograr un México próspero es necesario tener un crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable. Con esa frase comienza la sección México Próspero del primer informe de gobierno 2012-2013, la cual reúne los temas económicos de nuestro país, ante la cual nos sentimos desconcertados, ya que el crecimiento en México no ha sido ni elevado, ni sostenido, ni sustentable, por el contrario, ha sido nulo. Como los cangrejos. Aquí está este artículo en donde explica la situación económica y laboral del país. Duplica el gasto el gobierno federal, más que el crecimiento. Hace 10 meses, el gobierno de Enrique Peña Nieto asumió la presidencia dentro de impactos mediáticos y enormes gastos en medios de comunicación. Se intentó introducir en el imaginario colectivo de México que crecería a pasos agigantados, llegando en poco tiempo a niveles de bienestar de primer mundo. Hicieron falta muy pocos días para darnos cuenta de que lo anterior tan solo no ocurría, sino que se ubicaría en otro extremo la economía de nuestro país. No existe un solo indicador que nos demuestre una tendencia positiva. Durante 3 meses consecutivos la inflación estuvo por encima del 4%, previsto como máximo. La confianza del consumidor ha disminuido en un 2% de enero a julio. Se han cerrado 300,000 empleos, la cifra más baja para que el mismo periodo del 2009, cuando sobrevino la crisis financiera global. 357,000 trabajadores han perdido su empleo durante el año. El precio de la mezcla mexicana del petróleo ha presenciado una caída del 6.2%. Mientras el país se sume en un rezago, se observa un preocupante encarecimiento de la vida desde el inicio de esta administración. La canasta alimenticia recomendable ha tenido un incremento del 28%, haciendo que su costo sea de 235 pesos, mientras que el salario solo creció un 3.9%. La gasolina magna ha aumentado 97 centavos, ubicándola en 11.69 litros. El gas doméstico ha incrementado en 4.80 pesos, por lo que ahora cuesta 12.17 litros el litro, y la tarifa residencial de la luz eléctrica asciende a 3.86 kilowatts hora. El presidente argumenta que se ha fortalecido la posición financiera de México en el extranjero. Sin embargo, no contempla que pese a las crisis que atraviesa el mundo, en nuestro país no se ha realizado ninguna medida precautoria para terminar con el alto grado de dependencia que la nación presenta respecto al capital especulativo o golondrino. Las entradas de este capital han sido causa del aumento de las reservas internacionales del país y de la apreciación del tipo de cambio. Si suben las tasas en Estados Unidos, volverán menos atractivos los instrumentos del ahorro en pesos invirtiendo dichos flujos. Con base a lo anterior, se observa que en corto plazo la mayor amenaza para la economía mexicana radica en que el gobierno federal siga ajustando, difiriendo o haciendo el subejercicio del gasto público. Un ejemplo claro de lo que les estoy diciendo es la inconformidad que los legisladores del PRI han mostrado ante el secretario de Hacienda porque no les han bajado los recursos a estas alturas del año. Lo mismo ha ocurrido con todos los demás estados de la República que están sufriendo esta carestía de los recursos y no se puede reactivar la economía en los municipios. El apartado de democratización de la productividad expone que es necesario crear las condiciones que permitan que las empresas y los individuos cuenten con un ambiente propicio para la activación productiva y el acceso pleno a insumos estratégicos tales como el financiamiento, energía y telecomunicaciones a precios competitivos, de calidad y con el fin de producir a menor precio. ¿Cómo vamos a crecer y fortalecer a las empresas si la luz, el gas, la gasolina y el crédito cada día es más caro?
El fenómeno se agudiza en las micro y pequeñas y medianas empresas, en las cuales tan solo el 1.6% recibe financiamiento, aun cuando éstas componen el 99.8% de los negocios del país. ¿Qué beneficios tendrán las MIPYMES con las reformas financieras si con esto seguirán siendo objeto de un crédito caro? Creemos que debe de apoyarse y fortalecerse al Instituto Nacional del Emprendedor y directamente al campo para generar proyectos productivos que empiecen a dar por resultados excelentes proyectos en la alimentación. Por lo anterior, si lo que realmente se busca con la reforma financiera es la reactivación de la producción a través del crédito, es necesario repensar el modelo económico, restablecer el contenido de los tratados de libre comercio y orientar la política financiera para impulsar la sustitución de importaciones y no como hasta ahora se ha hecho. Aunado al tema financiero, debemos mencionar que las principales amenazas internas a la economía nacional son la reforma energética y la fiscal, por las siguientes razones. La iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 27 y 28 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en materia energética abrirá la puerta a una serie de mecanismos que van a permitir que la utilidad de Pemex, que financia del 35 al 40% del presupuesto federal, pase a manos privadas, nacionales y extranjeras. Debido a los recursos que esta paraestatal dejará de otorgar a la recaudación federal, se subsanará la brecha de ingresos, pero al costo político con la reforma fiscal, la cual considera una compensación de pérdidas generadas por la privatización del sector energético a través del aumento del IVA, incluyéndolo en alimentos y medicinas. El cinismo con el que se argumenta que la aprobación de la iniciativa va a permitir la competencia y disminuirá los precios resulta sorprendente. Ante la liberación de la banca, tenemos mejores condiciones de los usuarios, no contamos con un oligopolio bancario donde 4 bancos extranjeros y 1 nacional controlan el 80% de los créditos otorgados a tasas que permiten compensar las pérdidas foráneas con las utilidades domésticas. Dentro del mismo sector energético, ¿acaso la inclusión de productos independientes de electricidad, actores que constituyen el 36% de la capacidad efectiva de generación del país, ha reducido las tarifas eléctricas? Por el contrario, son más caras. La iniciativa en materia energética en realidad responde a una estrategia deliberada, intencional por parte del gobierno, que tiene como objeto crear en todos los mexicanos una imagen de que Pemex es una empresa que se encuentra al borde de la quiebra. Por el contrario, Pemex es eficiente y los mexicanos pueden hacerle frente al crecimiento de Pemex con nuestros propios ingenieros y nuestros propios recursos humanos. En la inclusión, el primer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto nuevamente deja al descubierto el doble discurso. Este gobierno, un gobierno que funciona a través del pacto político para políticos entre políticos, pero que en la realidad es un gobierno que solo combate la pobreza, la inflación y la reducción del poder adquisitivo en propaganda mediática, se convierte en letra muerta. Prueba de ello es que se esconde la información del INEGI en su informe. En el mes de junio y julio, el INEGI declara a México en estado de recesión. Mientras México existen 52 millones de pobres en el país, también habita el hombre más rico del mundo. Ante los argumentos planteados, nos asombra e indigna que el capítulo de México próspero, que el gobierno de la República está convencido de que es el crecimiento económico esencial para reducir la pobreza y elevar la calidad de vida de nuestra población, continúa la retórica permanente del discurso vacío. Señor presidente, yo le voy a informar lo que sus funcionarios no le informan. Hay recesión en el país, el dólar sube. Los edificios viejos de Infonavit en el país están a punto de derrumbarse, los pobres aumentan, los grupos armados en el país aumentan, la gasolina subió casi $1, los maestros están inconformes, las escuelas están deterioradas.
aumenta el desempleo, el IETU quiebra empresas, el campo está solo, los hospitales les faltan medicamentos. México y los mexicanos quieren crecer. Señor presidente, administre sus viajes, atienda a los mexicanos, los maestros lo están esperando para hablar con usted, atiéndalos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado.